31 de marzo del año 2022 nos encontramos en la sala 3 del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Texcoco, Estado de México. El rector ha celebrado audiencia para recibir en definitiva la asunción de investigar, archivo temporal, aplicación de un criterio de oportunidad y no ejercicio de la acción penal, reducida de la carpeta auxiliar a vuestro conocimiento que esta audiencia será presidida en todo momento por el juez de control, licenciado. Gracias, auxiliares. Ahora se declara inicio de esta audiencia. Buenas tardes a todos. Se hace conocer que la demora en el inicio de esta audiencia obedece a que el suscrito atendía previamente diversas audiencias en este distrito judicial. Hecho constar lo anterior, pido a los intervinientes se individualicen por la fiscalía que nos acompaña. Buenas tardes, señoría. Comparece en calidad de agente del Ministerio Público, identificándome con gafete oficial, expedido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, marcado con el número, señalando como domicilio para ir a recibir notificaciones. Asimismo, le hago el conocimiento a su señoría que en este momento no cuento con la cédula profesional, sino en cambio el número es comprometiéndome a presentarla con posterioridad, señoría. Gracias. ¿Por la área jurídica? Buenas tardes, señoría. De la voz, asesor jurídico privado, licenciado Jesús Otomba Cacacho, y representante de la parte ofendida que me acompaña. ¿Solo ofendido? Gracias. Se tiene por individualizada la agente del Ministerio Público, licenciada, su identidad se justifica, así como su calidad mediante el gafete oficial que a su favor expidió el oficial mayor de la Fiscalía General de Justicia del Estado, el que se tiene a la vista en los medios electrónicos de los que dispone este unitario. Se le concede el plazo de 3 días hábiles a efecto de exhibir, ya sea de forma física o a través del tribunal electrónico, la cédula profesional que a su favor expidió el director general de profesiones, a fin de que este juzgado esté en la aptitud de verificar su autenticidad. Se tiene por reiterado su domicilio procesal. Además, tengo por individualizado al asesor jurídico designado por el ofendido, licenciado en Derecho Jesús Otomba Cacacho, y al propio peticionario y ofendido. Identidades y calidades se han verificado por parte del suscrito. En la audiencia previa tengo por reiterado sus domicilios procesales. Atendiendo al objeto para el cual se genera esta audiencia, se concede el uso de la voz al peticionario a través de su asesor jurídico. Sí, señoría. La presente audiencia se generó en contra de la determinación de no ejercicio de la acción penal de fecha 9 de febrero del año 2022, de la cual también se adjuntó copia. Y en este orden de ideas seré muy breve en los agravios materia de la presente impugnación, señoría. De inicio, la determinación de fecha 9 de febrero del año 2022, las razones que expresa el Ministerio Público para emitir esta determinación, la primera razón que reitera es de que el ofendido, el aquí ofendido, mi cliente, no tiene la calidad de querellante respecto a los hechos delictuosos en materia de la noticia criminal. Los hechos delictuosos son violencia familiar, fraude específico, robo y abuso de confianza. Son los hechos que ocupan la presente investigación. El Ministerio Público se limita a afirmar de que el aquí ofendido no tiene la calidad, toda vez que el sujeto pasivo o víctima, que lo fue la señora hoy fallecida, madre de mi cliente, falleció y por consecuencia no pudo presentar la querella. Ese es el argumento principal que vierte el Ministerio Público, por virtud del cual dice no se satisface el requisito de procedencia relativo a la querella. Lo refuto, señoría. El artículo 225 del Código Nacional, en relación con el artículo 10 de la Ley de Víctimas de esta entidad, establecen de forma expresa que la querella es la voluntad de la víctima u ofendido. Si revisamos el artículo 10 de la Ley de Víctimas del Estado de México, realiza una definición muy nítida de lo que debe entenderse por víctima y ofendido. En su segundo párrafo dice de forma textual en la parte relevante: son ofendidos los familiares o personas que tengan inmediata con la víctima y que hayan sufrido indirectamente un daño físico, psicológico, patrimonial o menoscabo sustancial de sus derechos humanos. Estas disposiciones legales, señoría, si las revisamos de los hechos delictuosos, confronta con los hechos delictuosos, respecto al delito de violencia familiar previsto en el artículo 218 del Código Penal,
podremos darnos cuenta que el bien jurídico tutelado de este hecho delictuoso es la familia. Luego entonces, con mayor razón, un familiar puede denunciar, tiene el carácter de ofendido, si no es la víctima, es decir, si no es el sujeto pasivo que resiente de forma directa la conducta típica. Esto no es ningún obstáculo para considerarlo como ofendido, toda vez que estas disposiciones legales así lo establecen, máxime que el artículo 20, apartado C, también establece las premisas bajo las cuales debe de ser entendido. La Ley Nacional de Víctimas así lo hace, y las disposiciones directas que acabo de mencionar así también lo comparte. Luego entonces no le asiste la razón al Ministerio Público para considerar que no se actualiza el requisito de procedencia relativo a la querella. Ahora bien, existen los delitos patrimoniales de robo, abuso de confianza y fraude específico cometidos en contra de la víctima. La señora, repito, Ochiza desde el año del 2014. Perdón, señoría. ¿Está bien? ¿Se siente bien? Lo que pasa es que tengo ataques de tos. Estoy saliendo. Bueno, tengo gripe. Y la verdad no me he repuesto. ¿Requiere un receso? No, señoría. Lo que pasa es que pues, los ataques de tos me dan. No lo puedo controlar. Gracias. No se preocupe. Continúe. Gracias, señor. Continúo. Retomo la idea. Respecto a los delitos cuyo bien jurídico tutelado es el patrimonio, dentro de la carpeta de investigación, desde el escrito de querella presentado el 12 de abril del año 2019, se anexaron estados de cuenta relativos a una cuenta que era de la señora. Se anexaron todos y cada uno de los estados de cuenta relativos a las operaciones fraudulentas, a las disposiciones de efectivo, a los fraudes que hizo el imputado, que también es hijo de la víctima hoy fallecida. Dentro de la primera página de estos estados de cuenta que se exhibieron, de forma expresa dice: los beneficiarios designados que pueden disponer de los saldos de esta cuenta de donde emerge y sus datos, su domicilio. Es decir, el titular, a falta de la señora, lo es mi cliente. No solo el señor el querellante, sino también en el escrito de querella lo hizo en representación de su otro hermano que radica en la ciudad de Baja California, de nombre. Se presentaron dos poderes en los cuales se acreditó también esta figura de apoderado para que en su nombre de representación se siguiera esta denuncia de los dos hermanos en contra del tercer hermano por las conductas típicas informadas desde el escrito inicial. ¿En qué impacta esto, señora? Muy breve. Tanto el delito de violencia familiar como los delitos cuyo titular o bien jurídico tutelado es el patrimonio, se encuentra plenamente acreditado el requisito de procedencia en el primero, porque es familiar directo; en los segundos, porque tiene los derechos de propiedad sobre las cuentas de las cuales se cometieron los delitos. Lo que dice el Ministerio Público en un auto muy sencillo de la determinación no ejercicio de la acción penal, hace un listado de algunas de las pruebas y concluye que ninguna de las pruebas son útiles ni pertinentes y por lo tanto se actualiza el sobreseimiento previsto en la fracción segunda del artículo 327 que establece en la hipótesis conocida que el hecho no constituye delito. Es decir, que no los hechos y los medios de prueba, los actos de investigación, no encuadran en alguna de las conductas típicas. Señoría, recuerdo en este asunto, distinto a los hechos delictuosos informados, también hubo un auto de incompetencia que mandó la Fiscalía General de la República con sede en este municipio, declinando competencia para que se abocaran a la investigación de los delitos de abuso de confianza, de robo. Desde el escrito de la denuncia que le señalé del 2019, no se han admitido ni practicado varios de los medios de prueba.
Desde el año 2019 lo hemos reiterado. En últimas diligencias, el Ministerio Público nos dio fecha para incorporar 2 testigos y en esa última diligencia, que aparece en las constancias de la carpeta de investigación, se dijo que faltaban algunos otros medios de prueba y por lo cual se solicitaba al Ministerio Público los practicar. En otra parte del acuerdo de determinación de no ejercicio de la acción penal, nos menciona que no se pudieron incorporar la certificación de los estados de cuenta porque se violaba a su criterio el secreto bancario. Esto es falso, señoría. El secreto bancario se viola cuando se pide información bancaria relativa a un tercero. Y el grado de afectación a ese derecho de secreto bancario se debe controlar por un juez, sí, pero cuando es un tercero. Acá los estados de cuenta los proporcionó mi cliente porque el banco se los dio. ¿Y por qué se los dio? Pues porque es el beneficiario de la cuenta. El titular de la cuenta fue quien presentó los estados bancarios y simplemente se solicitó al Ministerio Público se abocara a pedir los informes para certificar y cumplir con la regla de incorporación. Estas, destaco, señorías, son las omisiones sobre los medios de prueba que existen y que actualmente se encuentran patentes y que no ha atendido el Ministerio Público. Regreso a la determinación de no ejercicio de la acción penal. Concluye el Ministerio Público de forma muy simple, dice que no se actualizan, que no se proporciona domicilio, siendo que proporcionamos domicilio para ir a recibir notificaciones como un domicilio físico. Por estas razones, señoría, insisto, se cumplen los requisitos de la querella, existen elementos suficientes y bastantes para poder judicializar la presente carpeta de investigación, señoría, y a su vez existen omisiones a los medios de prueba, la cual no existe determinación del Ministerio Público respecto de esos medios de prueba aún pendientes, omisos por parte del órgano técnico de investigación. Por lo tanto, no se encuentra debidamente fundamentado ni motivado el actuar ministerial, ni cumple con los deberes de objetividad, ética y exhaustividad que señala el Código Nacional y la regla, las directrices y los principios que persigue esta alta institución, señora. En consecuencia, solicito se desestime esta propuesta, esta determinación de no ejercicio de la acción penal por no cumplir con los requisitos formales, materiales y procesales para calificar su validez, señoría. Es cuanto. Gracias al perfecto de precisión. En esta audiencia impugna la determinación de no ejercicio de la acción penal emitida por la Fiscalía el 9 de febrero de 2022. ¿En qué fecha le fue notificada? ¿Perdón? ¿En qué fecha le fue notificada al ofendido? Sí, señoría. Tal como lo manifestamos en el escrito de la solicitud, la presente determinación nos fue notificada, el Ministerio Público incluso me regaló una copia, el 16 de marzo del presente año. Me entregó la copia de esta determinación, incluso se generó ahí una audiencia, se generó ahí una comparecencia en donde me obsequió la notificación. Gracias. ¿Está conforme con lo que pide su asesor? Sí. ¿Algo más que usted desea mencionar? También un fraude sobre un vehículo que no entró en el testado y que mi hermano lo vendió. Y presentamos tarjeta de circulación, placas, le dimos toda la información y los testigos que fueron, se presentaron ellos a declarar todo lo que había, los sucesos que había tenido este caso. ¿Es todo lo que desea mencionar, señor? Sí, por favor. Gracias, Fiscalía. ¿Cuál es su postura? Gracias, señoría. Una vez escuchadas las manifestaciones realizadas por parte del asesor jurídico, del peticionario, efectivamente, señoría, esta Fiscalía realizó una determinación de no ejercicio de la acción penal el día 9 de febrero del año 2022
y la cual fue notificada el día 16 de marzo del año 2022 a través de su asesor jurídico, el licenciado Jesús Otón Vaca Cacho. En esta determinación, su señoría, esta fiscalía hace referencia en relación a los datos de prueba que se tomaron en consideración a efecto de realizar esta determinación. Primeramente, esta fiscalía tomó en consideración una entrevista realizada por parte del denunciante, en donde denuncia el delito de violencia familiar, fraude procesal y fraude específico en contra del señor, cometidos en su agravio y de su poder dante. Refiere que mediante escrito inicial, el cual constó de 7 fojas, refirió que la madre de los 3 intervinientes recibió un pago de rentas de locales comerciales y recibía ingresos por conceptos de pago de pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social, y que el investigado le pedía dinero prestado a su señora madre bajo cualquier pretexto sin que se lo devolviera, y cuando ésta fallece, el señor amenaza a sus hermanos diciéndoles que se quedaría con la herencia. También lo que se tomó en consideración fue la ratificación del señor, quien comparece por sí designando asesor jurídico, así como exhibe un testimonio notarial bajo el número de fecha 18 de marzo del año 2016 por un término de 3 años, el cual fenece el día 17 de marzo del 2019, es decir, la denuncia se presenta posteriormente al vencimiento del poder referido, sin que hasta ese momento haya comparecido por su propio derecho el señor. También se recibió una carpeta de investigación iniciada por el agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Mesa Tercera Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación de Texcoco de Mora, en el cual aparece como denunciante el mismo señor, derivando los mismos hechos. También queda inserto en actuaciones un informe pericial en materia de contabilidad, en la cual el perito manifiesta que la prueba pericial contable debe de realizarse mediante el estudio, análisis, técnica, pruebas o procedimientos utilizado en el examen de los libros y registros contables, así como en diversos documentos relativos a la contabilidad, y en esos documentos donde se debe de reflejar si existe algún detrimento en el patrimonio de las personas físicas derivado de la auditoría en el documento que suscribe el contador público independiente conforme a las normas de su profesión, relativo a la naturaleza, alcance y resultados del examen realizado, a los libros y registros contables y a la falta de la documentación necesaria para emitir la opinión. Se requiere diversa documentación que no obre la denuncia. También obra la entrevista del señor, quien, asistido de defensor particular, niega los hechos que se le imputan, quien mediante contestación por escrito exhibe diversas documentales y agrega que el dinero que se gastó en las cuentas de su señora madre fue derivado de los gastos que generó la estancia de su hermano en el reclusorio preventivo Varonil Oriente en la Ciudad de México, por su probable participación en la comisión del delito de trata de personas, así como refiere que las propiedades de su señora madre se están ventilando en instancia familiar, en la cual él funge como albacea por designación de su señora madre en testamento. Obra un escrito suscrito por el licenciado Jesús Otón Vaca Cacho, asesor jurídico, en el cual solicita que se le admitan los medios de prueba ofertados desde el escrito de denuncia que no pudieron ser aportados por el Banco Santander debido al secreto bancario. Obra otro poder notarial de fecha, números de fecha de 30 de mayo del 2019 por un término de 10 años. Obra las entrevistas de testigos de nombres... Disculpe que me interrumpa, me he obligado a referirle, no es necesario que haga lecturas íntegras de sus registros. Menciona un poder, pero no menciona qué información relevante arroja el poder. Ok. ¿Qué información relevante arroja ese poder el 30 de mayo del 19? Sí, mediante el cual se hace del conocimiento que el señor otorga un poder a... Por 10 años. Por 10 años. Ahora las
entrevistas, quien refiere haber presenciado maltratos cometidos en contra de su señora madre. En atención a esto, esta fiscalía observa que de acuerdo al tipo penal denunciado, que es violencia familiar y el cual está contemplado en el artículo 218, en el cual se refiere que al integrante del núcleo familiar que haga uso de la violencia física o moral en contra de otro integrante de ese núcleo, que cause menoscabo en sus derechos, bienes o valores de algún integrante del núcleo familiar, se le impondrán de 3 a 7 años de prisión. Las penas previstas se elevarán hasta en 1/3 si se comete en agravio de una persona mayor de 60 años. También hace referencia al denunciante que se comete el delito de fraude previsto en el artículo 305, que refiere que el cual establece que comete el delito de fraude el que engañando a otro, aprovechándose del error en que se halla, se haga ilícitamente de una cosa o alcance un lucro indebido para sí o para otro. Derivado de esto, señoría, y de las conductas establecidas en los tipos penales antes descritos, a criterio de la suscrita, no se encuentran contempladas ninguna de las dos hipótesis, pues si bien se refiere a las conductas que supuestamente cometidas por el señor, las mismas no son en detrimento del patrimonio de los denunciantes ni del núcleo familiar, puesto que la persona que supuestamente sufre el detrimento no es la señora, quien debido a su deceso no pudo formular querella alguna en su caso, más sin en cambio quedan a salvo los derechos para hacerlos valer por la vía familiar correspondiente, lo cual acontece de la misma forma en la reclasificación jurídica de los delitos que realiza el agente del Ministerio Público de la Federación, ya que en tanto el delito de robo como el delito de abuso de confianza se comete de igual forma en detrimento del patrimonio de la señora madre, que deberá hacer valer el representante de la sucesión de la misma, no sin apreciar que tanto los delitos de fraude y abuso de confianza se persiguen a petición de parte mediante la querella formulada por la agraviada, misma que en el presente asunto no existe, así como las entrevistas rendidas por los testigos, las cuales no refieren un caso concreto, pues no mencionan fecha de la comisión, dejando al investigado en estado de indefensión que vulnera los derechos fundamentales, pero de los datos de prueba ya enlistados se permite establecer que los hechos motivo de la investigación no son constitutivos de algún delito penal que merezca aplicar alguna pena, además de que hasta el momento no se ha judicializado la presente carpeta de investigación, es decir, hasta este momento no se ha formulado imputación ante un juez de control, de cuyos hechos se verifica lo previsto en el artículo 255 en relación con el artículo 327, fracción segunda y 328 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En consecuencia, y al no contar con datos de prueba idóneos pertinentes y en conjunto suficientes para continuar con la integración de la presente carpeta de investigación, es como se ordena el ejercicio de la acción penal. Es por ello que se resuelve que bajo esta constancia y de acuerdo al artículo 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales, refiere que antes de la audiencia inicial el Ministerio Público, previa autorización del procurador o del servidor público en quien se delegue la facultad, podrá decretar el no ejercicio de la acción penal cuando en los antecedentes del caso le permitan concluir que en el caso en concreto se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento previsto en este código. La determinación del no ejercicio de la acción penal para los casos que establece el artículo 327 del código inhibe una nueva persecución por los hechos respecto del indicado, salvo que sea por diversos hechos o en contra de diferente persona. Así lo prevé el artículo 327, fracción segunda, del mismo ordenamiento legal en cita, en el cual se refiere que el sobreseimiento, el imputado o su defensor podrán solicitar al órgano jurisdiccional el sobreseimiento de una causa recibida la solicitud del órgano jurisdiccional, la notificará a las partes y citará dentro de las 24 horas siguientes a una audiencia donde se resolverá lo conducente en comparecencia de la víctima u ofendido debidamente citados, no impedirá que el órgano jurisdiccional se pronuncie al respecto. El sobreseimiento procederá cuando, de acuerdo a la fracción segunda, el hecho cometido no constituye delito y al no contar con datos de prueba pertinentes y en su conjunto suficientes para continuar la investigación, se ordena el no ejercicio de la acción penal.
Esta determinación fue debidamente firmada por el fiscal regional de Texcoco, maestro licenciado, señoría. Es cuanto. Gracias. Para nuestra prisión, el asesor jurídico menciona que desde el 2019 exhibió estados de cuenta, que en estos estados de cuenta se señala que los beneficiarios de las cuentas bancarias, se entiende el suscrito, uno de los beneficiarios de esas cuentas bancarias a nombre es precisamente el señor. ¿Esto es correcto? Dentro de los estados de cuenta que están anexos a la carpeta de investigación, señoría, únicamente se encuentran a nombre de... Pero ese no es el requerimiento que se ha hecho por parte de este unitario. Se le ha preguntado si es correcta la aseveración del asesor jurídico, en el sentido de que de los documentos que le exhibieron, así lo describió el asesor jurídico, les exhibió estados de cuenta desde la anualidad 2019, en la que se desprende que los beneficiarios son, entre otros... Únicamente ¿es correcto o no es correcto? Es correcto, señoría. Gracias. Por otro lado, usted menciona que como sustento de su determinación de no ejercicio de la acción penal, invocó artículos 155, 327, 328 del Código Adjetivo de la Materia, entre otros. Sí. Considero que por lo que hace incluso al delito de violencia familiar, no es procedente seguir una investigación. Considera que ese delito solo procedía mediante querella de la parte ofendida, de la propia afectada. Señoría, la denuncia la realizan en fecha... Únicamente el argumento que se asentó en su resolución de no ejercicio de la acción penal al respecto. ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Cuál es el argumento? ¿Podría reiterar este unitario? El argumento que estableció en su determinación de no ejercicio de la acción penal del 9 de febrero de 2022, conforme al cual no procedía a investigar el delito de violencia familiar, toda vez que no se querelló la hoy occisa. ¿Cuál es el motivo en concreto? El motivo por el cual determinó no ejercitar acción penal respecto al delito de violencia familiar. Sí, señoría. Como ya esta fiscalía refirió, en ningún momento se había tenido el antecedente de una denuncia previa. No es sino hasta posteriormente que se encuentra ventilando que existen diversas carpetas de investigación por los mismos hechos y en virtud de que también se está ventilando un juicio en materia civil en relación a los bienes de... ¿Pero qué relación tendrían los bienes con el hecho delictuoso de violencia familiar? Señoría, esta fiscalía no tiene datos de prueba que se pueda establecer y la integración en relación al delito de violencia familiar. ¿No le hicieron del conocimiento ningún hecho, alguna circunstancia fáctica que revele la existencia de este hecho de violencia familiar? Señoría, fue hasta fecha... ...22 de noviembre del 2021, cuando se presentaron a testigos que hicieron referencia en relación a diversos situaciones que refieren ellas, presenciaron en relación a una... Se refirió a las posibilidades de... Así es. Pero la denuncia, ¿cuándo se recibió? La denuncia se recibió desde el 13 de abril del 2019. 13 de abril del 19. Así es. ¿Y cuándo ocurren estos hechos de violencia familiar, de acuerdo a su carpeta? De acuerdo a la integración de la carpeta de investigación, señoría, no se había aportado ningún dato de prueba en relación a esos hechos, sino fue hasta el 22 de noviembre del 2021 cuando se presentaron a estos testigos, en donde refieren ellas que presenciaron diversos hechos, pero no refieren algún acto en particular en fechas en relación a este hecho de violencia familiar.
No le quedó claro su escrito. Por favor, únicamente precise. En esa determinación de ejercicio de la acción penal del 9 de febrero de 2022, ¿cuál es el argumento toral de la Fiscalía por el que determina el no ejercicio de la acción penal respecto al delito de violencia familiar? Ya mencionó que por lo que hace a fraude, robo, abuso de confianza, la Fiscalía considera que el detrimento patrimonial no lo sufren los denunciantes, sino la OXIS. Sí, señoría, también, Violencia familiar. Sí, violencia familiar también es en relación a que en ningún momento se realizó la querella respectiva. Es decir, considera la Fiscalía que solo procedía a petición de... Así es. Que era perseguible por querella de la OXISA el delito de violencia familiar, ¿así lo estimó? Así es, señoría. Gracias. ¿Algo más, asesor jurídico? Que no resulta reiterativo. Sí, señoras, sobre lo último que manifestó el Ministerio Público exclusivamente me pronunciaré. Muy breve. Oralizó la determinación de no ejercicio de la acción penal en violación a los principios de oralidad, no expresó argumento que justificara el porqué de esa decisión, que para eso es esta audiencia, no para oralizar lo escrito, y en concreto, señoría, desde el 12 de abril del 2019, se denunciaron, incluso en un apartado especial, se puso el hecho penalmente relevante. En el punto número 5 se denunció que desde el mes de noviembre del 2014 a abril del 2015 realizó múltiples disposiciones de efectivo en cajeros de la cuenta tal de Bancomer por un monto de 22.987, que es lo que recibía su señora madre por concepto de su pensión. De la cuenta de institución bancaria de Santander, del periodo que va de 2014 al 2015, al mes de diciembre del 2015, hizo disposiciones y cargos por la cantidad exacta y se puso en una tabla, 472.649.57. Disculpe la interrupción. ¿Y en qué fecha fallece? Fallece el 30 de noviembre del año, el 20 de noviembre del año 2014 a raíz de una complicación médica que... Y con posterioridad a su fallecimiento se hicieron esas disposiciones incluso con la posteridad a su fallecimiento se realizaron eso. En el inter de su enfermedad, que tenía cáncer, incluso está haciendo investigación de un homicidio doloso por razón del parentesco, señoría, que es ajeno a este tema, pero justo estos hechos que se ventilan en esta carpeta son el móvil. Se expresaron, se solicitaron las videograbaciones. Existen omisiones muy patentes en la última entrevista que se recabó del ofendido con fecha 21 de octubre del 2021. Se dijo en la parte condescendiente: solicito que se practique la cuantificación de los montos, estos montos que acabo de dar lectura. Se le tiene que poner a la vista del contador para que con base en estas constancias haga la suma que ya está hecha y cuantifique la reparación del daño. También se solicitó la certificación de los mismos estados de cuenta. Estamos ya en el último periodo, simplemente estos medios de prueba omisos es para cumplir con el deber de incorporación, para contar con las copias certificadas. Y señoría, después de la hoja que sigue del escrito de denuncia, viene de forma expresa de la cuenta Santander, que acabo de darle lectura. El único beneficiario de esa cuenta lo es mi cliente aquí. Viene, incluso se la subrayaron, es el único beneficiario. Es el único beneficiario. Es el único beneficiario, y su hermano, a sabiendas de esto, por obvia razón radica en otra ciudad, se unieron y le firmó un poder, porque se presentó, la Ministerio Público refiere en su determinación un poder que ya no tiene vigencia. No, incorporamos un nuevo poder que tiene vigencia actualmente. Perdón. Sí. Adelante, continúa. Se surten los requisitos, señoría. Incluso en un análisis exhaustivo de los bienes jurídicos tutelados, el de violencia familiar, es claro que los dos son hijos, son parientes, descendentes de la IOXISA. En los delitos patrimoniales, ahí quien es titular del bien jurídico, que es el patrimonio a través de esta cuenta beneficiaria, lo es mi cliente aquí presente. El Código Nacional, la Ley de Protección de Víctimas, los tratados internacionales son muy claros al respecto, no redundaré en este tema. Y es notorio, señoría, la falta de justificación, la parcialidad con la que se conduce el Ministerio Público.
conforme a los principios de lealtad y buena fe. Las veces que acudo luego no se me permite, se me niega, se me dan citas posteriores, se le permitió el acceso a la carpeta de investigación al imputado, incluso bajo una clasificación que pudiera considerarse oficiosa y por lo tanto de estricto sigilo en términos del artículo 218. Existen varias irregularidades, señoría, la cual expongo a su criterio. Reitero, se debe desestimar esta determinación de no acción penal y en cambio que se ordene la práctica de los medios de investigación y los medios de prueba pendientes y que se resuelva con justicia, razonabilidad y ética, señores. Gracias. ¿Conforme con su asesor? Sí. ¿Algo más? No. Gracias. Por el momento. Gracias. Escuchando la totalidad de los intervinientes se resuelven los siguientes términos. En primer lugar, cabe decir que en el presente asunto que esta audiencia se generó a fin de que este unitario tomara conocimiento del medio de impugnación inominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual otorga legitimación a víctimas y ofendidos para impugnar en un plazo de 10 días las determinaciones del Ministerio Público, entre otras las determinaciones del no ejercicio de la acción penal. Por ende, es evidente que el señor está legitimado en términos del precepto legal en consulta para plantear ante este órgano jurisdiccional el medio de impugnación inominado de referencia, lo que ha hecho a través de su asesor jurídico en consenso con el propio peticionario. En cuanto a la oportunidad para promover este medio de impugnación, considero que este requisito de oportunidad temporal, es decir, el requisito temporal dentro del cual debe promoverse este medio de impugnación, ha quedado satisfecho, pues las partes han reconocido ante este unitario que la resolución, la determinación del no ejercicio de la acción penal que emitió el Ministerio Público está fechada el 9 de febrero de 2022, empero fue notificada al hoy ofendido a través de su asesor jurídico hasta el día 16 de marzo de 2022, por lo tanto el plazo de 10 días que a su favor establece ya citado artículo 258 del Código Objetivo de la Materia transcurre incluso a partir del día 17 de marzo de 2022 y fenece el día de hoy 31 de 2022. Dentro de esa temporalidad se generó esta audiencia, por lo tanto se promovió en tiempo el medio de impugnación inominado de referencia. En cuanto a la procedencia de ese medio de impugnación, considero que es notoriamente procedente, tomando en consideración lo siguiente: la determinación del no ejercicio de la acción penal que se impugna ante este unitario de fecha 9 de febrero de 2022 establece como argumentos torales, por lo que hace el hecho de que la ley señala como delito de violencia familiar, denunciado el 12 de abril de 2019 ante la agente del Ministerio Público. Considera la Fiscalía que el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar únicamente puede investigarse si lo pide la víctima, es decir, si plantea una querella, criterio del suscrito, argumento que el criterio del suscrito es cerrado, si se toma en consideración que el artículo 218 del Código Penal del Estado de México, el cual tipifica el delito de violencia familiar, en su párrafo cuarto establece que el delito se perseguirá por querella, salvo cuando los ofendidos sean menores de edad, incapaces, mujeres o adultos mayores, en cuyo caso se perseguirá de oficio. Por lo tanto, es errado la determinación de la Fiscalía al considerar que se trata de un delito perseguible únicamente a petición de parte ofendida. Al ser un delito perseguible de oficio, cualquier persona puede denunciar esa clase de hechos delictuosos y es evidente que la Fiscalía no hace valer prescripción de la pretensión punitiva al momento en que se presenta esta denuncia por parte de... Es viable, es válido que la Fiscalía investigue al recibir esa noticia criminal en vía denuncia, pues insisto, al ser la sujeto pasivo de la conducta delictiva, del hecho que la ley señala, o del hecho que al menos tiene apariencia de delito de violencia familiar, al ser la sujeto pasivo mujer, en términos del párrafo cuarto del artículo 218 del Código Penal vigente en la entidad. Por otro lado, en relación a diversos hechos delictuosos, fraude específico, robo y abuso de confianza, la Fiscalía menciona que resolvió no ejercer acción penal, pues considera que no se justifica un detrimento patrimonial en perjuicio, entiende el suscrito. No obstante lo anterior, por lo que hace... nuevamente la Fiscalía emite un argumento errado, tomando en consideración que, como la propia Fiscalía lo ha reconocido desde la anualidad 2019, se le exhibieron y obran integrados a la carpeta de investigación de estados de cuenta a nombre de... Y en esos estados de cuenta se advierte que el único beneficiario de esas cuentas bancarias lo es, por lo tanto,
sí falleció el 30 de noviembre de 2014 y se realizaron disposiciones en efectivo de una o varias de estas cuentas bancarias con posterioridad a su fallecimiento. Es evidente que sí se revela una posible afectación patrimonial en perjuicio de, pues así se desprende de esas documentales que ya eran integradas a la carpeta de investigación. Por lo tanto, es irrelevante el diverso argumento de la Fiscalía en el sentido de que el poder notarial inicialmente exhibido feneció el 17 de marzo de 2019 y que la denuncia fue posterior, del 12 de abril de 2019. Insisto, resulta irrelevante el que haya, con independencia de que se haya exhibido con posterioridad, un poder notarial vigente de fecha 30 de mayo de 2019, en el que el señor otorga al señor poder con vigencia, un poder general con vigencia de 10 años, con independencia de ello, reitero, por lo que hace el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar. Cualquier persona puede denunciar este hecho al ser la sujeto pasivo mujer. Advierto incluso de la memoria procesal que se desprende de actuaciones, que en la audiencia de fecha 1 de septiembre de 2021, el juez de control que me antecedió en el conocimiento de este asunto, revocó una determinación del Ministerio Público relativa al no ejercicio de la acción penal emitida con anterioridad, al considerar que la Fiscalía no agotó todas las líneas de investigación posibles al conducir su investigación, argumento con el que retoma el suscrito en esta ocasión. Pues es evidente que a pesar de que ya se revocó una primera determinación relativa al no ejercicio de la acción penal, la Fiscalía no ha cumplido cabalmente con las directrices que establece el artículo 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual en su párrafo primero se refiere que cuando el Ministerio Público tiene conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, debe dirigir la investigación penal sin que ésta se pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos en que la propia ley así lo autorice. Y en su párrafo segundo señala que una vez iniciada la investigación, esta debe realizarse de forma inmediata, pero también de forma eficiente, de forma exhaustiva, de forma profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación. Sobre todo, la investigación debe estar orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que le permitan al órgano investigador allegarse de datos de prueba para el esclarecimiento de los hechos, en este caso hechos que la ley señala como delitos, y la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión. La pasividad en que ha incurrido la Fiscalía y sobre todo la determinación del no ejercicio de la acción penal errada, dados los motivos expuestos, no satisface estas exigencias, estas directrices, ello en perjuicio de un derecho fundamental de la parte ofendida, expresamente previsto en el artículo 109, fracción novena del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativo al acceso efectivo a la justicia. Establece dicho precepto legal que constituye un derecho de toda víctima y de todo ofendido el acceder a la justicia de manera pronta, gratuita e imparcial respecto a sus denuncias o querellas. Aunado a lo anterior, el artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su fracción primera, establece no como una potestad o facultad del Ministerio Público, sino como una obligación, el que el órgano investigador vigile que en toda investigación de un delito se cumpla estrictamente con los derechos humanos que la Constitución y tratados internacionales reconocen a favor de las personas, en este caso, víctimas y ofendidos. En su fracción decimotercera establece que, si bien es cierto, establece como una facultad del Ministerio Público determinar el no ejercicio de la acción penal, este no ejercicio de la acción penal debe emitirse en los casos expresamente autorizados por la ley, y en este caso también advierte una indebida fundamentación, no solamente una indebida motivación por parte del Ministerio Público, ya que incluso invoca como fundamentos de su determinación los ordinales 327 y 328 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales evidentemente no resultan aplicables al caso concreto, pues esos preceptos legales hacen referencia al sobreseimiento de una causa penal, y o en este caso una causa de control. Al día de hoy no se ha generado ninguna causa de control, pues es evidente que la investigación que al día de hoy conduce la Fiscalía no ha sido judicializada, por lo tanto no es procedente que apliquen los artículos 327 y 328 en una carpeta de investigación, reitero, que aún no ha sido judicializada, pues incluso, como bien lo refiere el asesor jurídico del peticionario, careciendo de argumentación, la Fiscalía se abocó a realizar lecturas de sus registros
en los que conforme a los cuales pone de manifiesto, insisto, que determinó un ejercicio de la acción penal aplicando simultáneamente un sobreseimiento de una causa de hecho inexistente. No se ha judicializado la carpeta de investigación, por lo tanto no sería procedente que la Fiscalía determine un sobreseimiento de una causa, insisto, de hecho inexistente. Por consecuencia, en términos de los preceptos legales invocados, se revoca la determinación del no ejercicio de la acción penal emitida por la Fiscalía el 9 de febrero de 2022, notificada el 16 de marzo de 2022, se requiere al agente del Ministerio Público a fin de que continúe conduciendo su investigación en términos de las directrices que, como ya mencioné, establece expresamente el artículo 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación al artículo 21 del Pacto Federal. Y una vez que despliegue todos los actos de investigación a su alcance tendientes al esclarecimiento de los hechos, deberá emitir la determinación respectiva conforme a derecho, analizando exhaustivamente los registros de su carpeta de investigación, lo que evidentemente al día de hoy no ha realizado, pues emitió una resolución que no es congruente con los propios registros de la investigación, dado los motivos expuestos, siendo estos los términos bajo los cuales considero ha sido abordado y resuelto el objeto para el cual se generó esta audiencia. ¿Alguna petición diversa, Fiscalía? Ninguna, señoría. En el caso del asesor jurídico. Copia simple del audio y video, señoría, solicitando se entregue por conducta a los pasantes en derecho. ¿Podría hacer un comentario? ¿Habría algún impedimento para que el asesor jurídico los reciba directamente? Ninguno, señoría. Bien. Señor, ¿desea pedir algo más? ¿Tiene alguna duda? Sí, tengo un comentario, juez. Dígame. El día que se presentaron mis testigos a declarar, fui objeto de la persona hablando con ellos, del conocimiento del Ministerio Público hacia ellos sobre un caso que no tiene nada que ver aquí, relacionado a mi detención en el reclusorio Oriente, el cual está finiquitado, salí absuelto, y eso, te evito los comentarios porque entonces no sería imparcial. Si ella se dirige a mis testigos diciendo que soy a lo mejor un delincuente o que estuve en el reclusorio, es una cosa que aquí no tendría nada que ver con el caso. Entonces, cuando terminaron los testigos, dicen, oiga, es que el Ministerio Público se expresó así de usted y así. Digo, debería ser imparcial el asunto y no juzgarme a mí como la persona. No sabe ni tiene el conocimiento de lo que yo pasé. Bien. ¿Algo más, señor? Nada más. Gracias. Se autoriza la expedición de copias solicitadas por la Asesoría Jurídica. No obstante, considero que no sería procedente que este unitario autorice sean recibidos por terceras personas ajenas al presente asunto. No tendrían calidad de parte los pasantes en derecho que ha nombrado el asesor jurídico, menos aún el Código Nacional de Procedimientos Penales autoriza expresamente al asesor jurídico a delegar sus facultades y obligaciones a favor de terceros. Por lo tanto, se autoriza que se expidan esas copias a favor del asesor jurídico, las cuales podrá recibir en horario hábil en el área de atención al público de este órgano jurisdiccional. Respecto a las manifestaciones que vierte el peticionario, únicamente le puedo mencionar, señora, como hace un momento ya mencioné, se ha requerido al agente del Ministerio Público a fin de que continúe con su investigación, atendiendo a diversas directrices que establece la ley. Una de ellas es la imparcialidad, como usted bien lo menciona. Por otro lado, si usted se siente afectado, se siente agraviado por la forma en que a título personal se refirieron a usted, dejo a salvo sus derechos, quedan a salvo sus derechos para que los haga valer bajo el mecanismo jurídico correspondiente. Okay. ¿De acuerdo? Incluso lo puede consultar con su asesor jurídico. Es la persona encargada de darle orientación al respecto. Claro. Al no haber más que proveer, gracias. Al no haber más que proveer, declaro finalizar esta audiencia. Pasen todos una buena noche.